Como saben, mi nombre es Yasmín Vallejos. El día de hoy me pidieron hablar de distrofias corneales. A mi parecer es un tema un poco denso para una reunión clínica, ¿ya? Así que vamos a hacer una pincelada sobre distrofias corneales y vamos a hacer énfasis en dos que son las más frecuentes, que es las que vamos a mencionar mucho más sobre el tratamiento y eso. Entonces, siempre que a mí me preguntan de distrofias corneales o siempre que lo leo, como que lo leo y se me olvida al tiro y quedo así muy perdida, porque en verdad son demasiadas las distrofias corneales. La clasificación del ICD-3 es la clasificación más actual de las distrofias corneales y las divide en 4 grupos, ¿ya? Esto es lo que hay que tener claro, en verdad una clasificación bien anatómica, donde las primeras son epiteliales y subepiteliales, las segundas son distrofias epiteliales que comprometen además el estroma, donde se dividen en 2 grupos, las TG beta 1 positivas y las otras distrofias estromales, y por último las distrofias endoteliales, ¿ya? La idea no es aprenderse todas las distrofias corneales, creo yo, porque en verdad son muchas y son un grupo de enfermedades súper infrecuentes, sino que hay que conocer al menos las más características de cada grupo y saber sospechar cuando el paciente tiene una distrofia corneal. Como generalidades, quería mencionar que las distrofias corneales afectan principalmente a pacientes que son relativamente jóvenes. La mayoría de ellas se presentan alrededor de la primera, segunda, tercera década de la vida, aunque hay algunas que se presentan en adultos mayores, ¿ya? Y en general tienen un tipo de herencia que es autosómica dominante, con algunas excepciones, pero la mayoría son enfermedades autosómicas dominantes. El diagnóstico en general se hace con el examen en la lámpara de hendidura, pero hay 2 elementos que pueden favorecer el diagnóstico. Uno de ellos es la microscopía confocal, que voy a mostrar varias fotos, pero no voy a como centrarme tanto en eso, sino que la idea es como reconocer el examen en la lámpara de cada distrofia. Y el otro es la anatomía patológica, que finalmente nos dará como las claves de cada una de las distrofias. Entonces, para comenzar, esta es una de las que quiero que quede como en nuestra memoria, que es la distrofia de la membrana basal del epitelio. La distrofia de la membrana basal del epitelio es la distrofia corneal más frecuente, ¿ya? Y antiguamente se llamaba como distrofia punto huella o punto mapa huella, o distrofia epitelial microquística de Cogan o distrofia de la membrana basal anterior. ¿Ya? Y en verdad esta tiene varios como signos que, como su nombre lo dice, genera islotes en el epitelio y como en la capa de Bowman, que pueden formar mapas, puntos o huellas, ¿ya? Y en algunos casos incluso pueden formar patrones como en ampollas, ¿ya? Entonces ahí en la A, la B, la C y la D pueden ver como las distintas disposiciones que puede tomar esta distrofia. Lo más importante y lo que tiene que quedar en la memoria es que las distrofias que comprometen el epitelio o las capas más anteriores de la córnea se asocian a erosiones corneales recurrentes, ¿ya? Y estas erosiones corneales recurrentes finalmente son las que van a generar que el paciente sea sintomático, ya que tiene dolor cada vez que tiene estas erosiones y además puede desencadenar en casos graves astigmatismos regulares y irregulares y disminución de la agudeza visual, ¿ya? Entonces, la presentación es variable, el compromiso es de la membrana basal del epitelio y se ve este signo como de mapa, puntos o huella digital en la lámpara de hendidura, ¿ya? Y como pueden ver ahí, el compromiso en la anatomía patológica es en la membrana basal del epitelio, ¿ya? Entonces, erosiones corneales recurrentes como tips para reconocerlas. En general, los pacientes son jóvenes, alrededor de la segunda a tercera década de la vida. El tratamiento de esto, en verdad, es el tratamiento de las erosiones corneales recurrentes y tratar de reducir la tasa de esas erosiones. Los pacientes tienen que usar de entrada lágrimas artificiales sin preservante y pueden asociarla al uso de lubricantes durante la noche o de ungüentos salinos hipertónicos, ¿ya? Durante las erosiones corneales, el tratamiento es el tratamiento de una erosión corneal con un lente de contacto o con un parche que puede asociarse al uso de antibióticos tópicos. Se ha visto que la doxiciclina podría tener un rol en disminuir la probabilidad de hacer estas erosiones y cuando ya los casos son más graves o muy frecuentes, se pueden tomar algunas medidas como más invasivas, donde se puede hacer una punción del estroma anterior, sobre todo en aquellas lesiones que se encuentran fuera del eje visual, o se pueden hacer micropunciones con JAK. Además, otra cosa que podría ayudar es el debridamiento del epitelio y o pulido con fresa de diamante, ¿ya? Y finalmente, ya en los casos más graves, se puede realizar una queratectomía fototerapéutica o PTK, que aquí en la fotito muestro cómo se hace finalmente. Esto es como un manejo súper escalonado en las distrofias de la membrana basal. Entonces, lo que uno hace es ablacionar el epitelio. Luego de eso, en algunos casos, uno puede
como colocar alguna sustancia que como tiende a emparejar la córnea, que puede ser viscoelástico, y después de eso hace una ablación. La idea es que uno debería hacer una ablación que llegue hasta la membrana basal del epitelio considerando ese número de micra, ¿ya? Pero eso. Y después uno puede tratar con un PRK como el astigmatismo residual que quede en este paciente. Hay que evaluar, bueno, como esto es algo que compromete la parte anterior de la córnea, en general sí son buenos candidatos a una PTK, ¿ya? En los casos graves. Porque como saben, la PTK finalmente es un láser que se puede hacer solo cuando hay un compromiso anterior de la córnea, ¿ya? Sí se describe como dejar un estroma residual seguro, decían algunos lados hasta 250 micras. Yo creo que igual es poco, quizás yo dejaría un poco más, pero lo que describía era hasta 250 micras en los textos. Bueno, ahora les voy a mostrar otras distrofias, pero muy rápido porque esas no son tan comunes, pero sí quiero que quede como en la memoria de mis compañeros más pequeños la distrofia de Meesmann, que igualmente compromete el epitelio y subepitelio y se asocia a erosiones corneales recurrentes. ¿Por qué la pongo? Porque esta distrofia, la pregunta Nerton en el OCAP, en general son opacidades subepiteliales difusas con un Heikes más denso en el centro. ¿Ya? Entonces, esa es como la imagen, se ven como microquistes en la parte anterior de la córnea y esta es como la típica imagen que preguntan en las pruebas. Es muy infrecuente, así que no la vamos a mencionar más en detalle. Ahora vamos a ir a las distrofias que comprometen el epitelio y el estroma, y aquí entramos al grupo de las TFG beta 1 positivas. El gen del TFG beta es un factor de transcripción, ¿ya? Y está implicado en la conversión de queratinocito hacia miofibroblasto. Entonces se asocia al desarrollo de varias distrofias corneales. Es un gen de herencia autosómico dominante. Y aquí hay 4, y estas son las 4 que hay que tener como de memoria los nombres. Una es la Rice-Buckler, que tiene varios nombres antiguos. Todas estas distrofias tienen muchos nombres antiguos que aquí les puse la terminología anterior. Y bueno, se caracteriza por opacidades geográficas irregulares que confluyen en la capa de Bowman y en el estroma superficial, que se extienden progresivamente hasta el limbo y el estroma profundo, ¿ya? Se asocia a pacientes relativamente jóvenes dentro de las primeras 2 décadas de vida y hay opacidades difusas irregulares. Igualmente, como tiene un compromiso anterior, se asocia a erosiones corneales recurrentes, pero como las opacidades igual llegan a ser extensas, finalmente puede haber una disminución de la agudeza visual asociada. Entonces, aquí pueden ver que es como un reticulado que va confluyendo y que compromete el centro de la córnea, ¿ya? La segunda, mucho más infrecuente, tan infrecuente que no había ni siquiera foto en el paper que describe la clasificación, es la Thiel-Behnke, ¿ya? Que igualmente se asocia a pacientes jóvenes, primera, segunda década de la vida, y lo mismo, genera erosiones corneales y disminución de la agudeza visual. Aquí se producen como motas solitarias o opacidades en forma irregular en la capa de Bowman y opacidades subepiteliales simétricas que tienen una forma de panal. Y aquí, a diferencia del anterior, que va como desde el centro hacia la periferia, aquí habitualmente el compromiso se queda en el centro y es más leve, y la periferia habitualmente no está afectada. Entonces, tenemos Rice-Buckler y tenemos Thiel-Behnke. Después está la distrofia del látice de tipo 1, que antiguamente se llamaba así, y aquí hay varios signos. Se producen lesiones filamentosas parecidas al vidrio, que luego se asocian a lesiones estromales anteriores, redondas, ovoides, blancas, o como pequeños filamentos restringentes. ¿Ya? Entonces, si pueden ver, igual son cambios bien sutiles en la córnea. En general no son tan llamativos. Y normalmente, al igual que el anterior, el limbo y la periferia está poco afectado, sino que comprometen más el centro. Entonces, en las etapas iniciales hay espacios de claridad entre las lesiones que permiten que los pacientes tengan buena agudeza visual. Sin embargo, con el tiempo, todos estos espacios se van opacificando y adquieren una apariencia como de vidrio esmerilado, como se ve ahí en la C. ¿Ya? Y si se fijan, por ejemplo, si uno tomara un CT de segmento anterior, el compromiso es estromal anterior. ¿Ya? Estos pacientes, al igual que los demás, se pueden tratar con una PTK y previniendo las erosiones corneales recurrentes, como mencionamos antes. En los casos muy graves, se podría hacer una queratectomía lamelar anterior o incluso podrían llegar a tener como injertos de córnea. Pero eso es infrecuente en general porque no comprometen tanto la agudeza visual en estos pacientes. Y la última de este grupo es la granular tipo 1,
que antiguamente se llamaba así, y esta se asocia a glare, fotofobia, disminución de la agudeza visual y erosiones corneales. Si se fijan, todas son como que comparten las mismas características porque comprometen las mismas capas de la córnea. Aquí el patrón es un vórtice granular café superficial en las capas de Bowman. Ya después estos gránulos se vuelven como más blanquecinos con la edad. Al principio se ven como más café. Y el tamaño y la cantidad de los gránulos va aumentando y va dando como una apariencia como si fueran copos de nieve. Entonces ahí pueden ver las fotos que en verdad son bien características. Solo mencionar que existe la distrofia granular tipo 2, que es la distrofia de Avellino, donde las lesiones son así como estrelladas o como mucho más en copo de nieve, y esta igual pertenece a ese grupo de las de TFG beta 1, pero ya es mucho más infrecuente, así que solo dejar como la imagen para que la tengan en la retina. Luego pasamos al siguiente grupo, que son aquellas que se asocian a otras mutaciones no asociadas al factor de transcripción antes mencionado, pero que comprometen el estroma. Y aquí está la distrofia macular, antes conocida con los nombres que están ahí. Y aquí lo que se produce son como opacidades estromales poco definidas, que son redondeadas, como si fueran manchas, ¿ya? Por eso es macular. Y pueden extenderse desde el centro hasta la periferia y se asocian a haze como corneal, que puede ir de limbo a limbo, afectando todas las capas de la córnea con mayor compromiso en el estroma corneal. Y aquí la discapacidad visual en general se produce desde la niñez y ya en pacientes jóvenes es bastante significativo, porque además de tener estas máculas, tiene haze corneal, como dije, y finalmente eso altera considerablemente la agudeza visual, ¿ya? Los pacientes también pueden presentar erosiones corneales porque compromete el estroma anterior y la Bowman, y muchos se quejan de fotofobia o de sensibilidad de la luz asociada como a la pérdida visual. Y en estos casos también, dependiendo del grado de compromiso visual, también pueden llegar a necesitar trasplantes de córnea. Para continuar, la distrofia de Schneider, que también pertenece al grupo de las distrofias estromales. Aquí en verdad el compromiso es bien variable y va como progresivamente afectándose. Hay cristales corneales bilaterales en el estroma anterior. Y esos son los primeros cambios, como lo que se ve en la letra A. Luego la opacidad central es mayor y eso ya es cuando los pacientes son de mayor edad. Se va generando un haze en la media periferia y se van generando como arcos corneales o gerontoxon significativo que se pueden ver en la lámpara hendidura. Entonces, si ven de la A a la F, se ve como toda la progresión de la enfermedad, donde parte con depósitos muy pequeños fuera del eje visual, que luego van afectando el centro. Finalmente se va asociando a este gerontoxon y al haze corneal central, que finalmente compromete el agudeza visual. Pueden haber glare, dispersión de la luz y pérdida de la visión. Y los síntomas van empeorando con la edad porque esta enfermedad es progresiva. Igual destacar que ninguna distrofia tiene tratamiento como para disminuir la progresión de la enfermedad. Lo único que hacemos, como les decía, es ir mejorando la probabilidad de que hagan erosiones corneales recurrentes en las que comprometen las capas más anteriores o ir mejorando la agudeza visual con las distintas técnicas. Ya, esta es la segunda que quiero que quede como sí o sí en la memoria. Entonces la primera era la de la membrana basal del epitelio y esta es la segunda que tiene que quedar en la memoria, que es la distrofia de Fuchs. La distrofia de Fuchs es frecuente, es una distrofia endotelial que en general se produce en pacientes jóvenes, pero afecta más la visión de los pacientes ya más mayores, y les voy a explicar por qué. En general produce una disminución de la agudeza visual intermitente que empeora por las mañanas, debido a que se asocia a la edema de córnea. Hay dolor, fotofobia epífora, que puede ser porque el edema corneal genera edema epitelial y finalmente ampollas o bulas epiteliales que se rompen y genera este dolor y la fotofobia. Y una pérdida visual progresiva, dado que finalmente el edema corneal crónico lleva finalmente a la fibrosis de la córnea, lo que va perdiendo cada vez más visión. Entonces, la córnea gutata es como el signo clave, que finalmente es lo que dice su nombre, se ven gotas en el endotelio corneal y comienza centralmente y luego se comienza a extender hacia la periferia, ¿ya? Se produce una descompensación inicialmente endotelial que lleva finalmente al edema estromal, que se ve como córnea como en metal martillado,
Se engresa la DSMED y, como les decía, puede haber edema estromal que puede llegar a afectar el epitelio. Ya en etapa avanzada hay fibrosis subepitelial, cicatrices y vasculatura superficial periférica por el edema crónico. Entonces, algo muy importante es como que estos pacientes tienen riesgo de descompensación durante la cirugía de catarata. ¿Ya? Entonces, ¿cómo evaluamos el compromiso corneal en los pacientes que se van a someter a una cirugía de catarata? Una cosa es la clínica, ¿ya? Si, por ejemplo, un paciente tiene solo síntomas durante la mañana, eso es más probable que se deba más al edema de córnea que a la catarata. Además, se puede complementar la evaluación con la paquimetría. Se describe que córneas gruesas de más de 640 micras son córneas que están descompensadas y por lo tanto tienen mayor riesgo al someterse a una cirugía de catarata. Y además se puede complementar con una microscopía especular. Pero como que ese es el orden de los factores en la influencia de las decisiones. Lo primero, los síntomas, para saber si esto es más catarata o esto es más compromiso corneal. Lo segundo es la paquimetría y lo tercero sería la microscopía especular. No al revés, o sea, no tomar la decisión por la microscopía especular, sino ir como complementando las cosas. Y además se puede pedir una topografía para evaluar la cara anterior, porque como vamos a mencionar a futuro, hay que decidir qué tipo de injerto es el más adecuado para este paciente. Entonces, si uno lo va a operar de catarata, la idea es considerar algunas precauciones más que nada. Si es que es posible, realizar una técnica de slow phaco, o en los casos de cataratas muy duras, considerar una extracción extracapsular, pero eso depende un poco de la experiencia del cirujano. Además, usar viscoelástico, se puede hacer una técnica de soft shell para proteger el endotelio lo más posible. ¿Ya? Y bueno, el tratamiento de la distrofia de Fuchs en los casos que la córnea se encuentra descompensada y el compromiso visual es debido al edema corneal, uno puede plantear hacer un injerto de córnea. ¿Ya? Y aquí algo que me llamó harto la atención es que si los casos son leves y el compromiso central pequeño, uno podría sacar parte de la DSMED y del endotelio comprometido, que eso es hasta 4 milímetros, y haciendo como una desmetorrexis sin necesidad de colocar un injerto. ¿Ya? Y esto es como una medida que podría ser relativamente provisoria, pero sí está descrita en distrofia de Fuchs, como sacar el pedacito que tiene compromiso y esperar. ¿Ya? Algunos de estos pacientes sí requieren posteriormente alguna técnica de trasplante endotelial, pero considerando que en algunos de nuestros medios hay poca disponibilidad de córneas para hacer un injerto, sobre todo en los hospitales, podría ser una alternativa como para tantear en los casos que son relativamente leves, ¿ya? Después están los trasplantes endoteliales, que DIMEC y DISTEC, que como ustedes ya conocen, lo que se trasplanta finalmente es endotelio de Semet con un poco de estroma profundo. Y por último está la opción de hacer una queratoplastía penetrante, que eso se recomienda en aquellos casos donde la topografía tiene una alteración de la cara anterior, ¿ya? O donde la fibrosis finalmente compromete la cara anterior, lo que significaría que la cara anterior no se encuentra en adecuadas condiciones y hay que hacer un injerto de espesor completo, ¿ya? Pero ahí no les voy a hablar mucho más de la decisión entre ellos, pero sí saber que existen todas esas alternativas. Y este es un algoritmo que me pareció interesante. Yo creo que igual no hay nada como tan escrito, pero nos ayuda un poco a distinguir si es que la mala visión del paciente es secundaria al edema de córnea, es secundaria a la catarata o es secundaria a ambas, ¿ya? Entonces, si nos parece que hay un cristalino claro con edema de córnea, en ese caso se difiere la cirugía de catarata y sería solamente un trasplante endotelial, ¿ya? Después, si es que hay edema de córnea, pero además hay una catarata, uno podría hacer los procedimientos combinados. O sea, realizar una cirugía triple, que sería hacer la FACO, colocar un implante de lente intraocular y realizar un trasplante. Que de preferencia sería un trasplante endotelial, pero como les explicaba antes, hay que evaluar la cara anterior de la córnea. Y también uno podría hacer la cirugía en etapa. Hacer la cirugía en etapa, si bien podría ser una alternativa, no resuelve de manera rápida el compromiso visual del paciente, sino que es todo mucho más lento. Y yo creo que nunca preferir como hacer primero el trasplante y luego la FACO, porque si después hacemos la FACO, eso disminuye la sobrevida del injerto, ¿ya?
Y por último, si es que no hay edema de córnea y sí hay catarata, uno podría hacer una cirugía de catarata cuidadosa y observar cómo evoluciona el endotelio corneal y cómo evoluciona la córnea. Y después secuencialmente, en caso de que se necesite pasar un trasplante endotelial, ¿ya? Y hacer la FACO con las precauciones que les mencioné antes, o sea, slow FACO, usar viscoelástico con el fin de proteger el endotelio, ¿ya? Eso. No hay como trabajos claros que digan que la cirugía triple es mejor que la cirugía secuencial, pero sí hay que considerar que da una mejoría en la agudeza visual más pronta para el paciente y que además, lo que les mencionaba antes, pues si uno quiere que un injerto de córnea tenga mejor sobrevida, debería como hacer la FACO antes y luego hacer el injerto de córnea o en simultáneo. Entonces, la Fuchs es la otra distrofia que hay que tener en la mente y que hay que buscarla siempre que uno piense en operar a un paciente de catarata. Y la última distrofia que les quiero mencionar es la de la distrofia polimorfa posterior, que es otra distrofia endotelial, que en general es como el diagnóstico diferencial más importante de la Fuchs y por eso la pongo. Y bueno, afecta a pacientes en la primera infancia, a diferencia de la Fuchs, que uno en general encuentra pacientes ya más mayores. Se generan alteraciones endoteliales que a menudo son asintomáticas, ¿ya? Y la discapacidad visual puede desarrollarse secundaria al edema de córnea, sí, pero no es tan frecuente como en la Fuchs, que en general las córneas sí tienden a descompensarse. Es asimétrica, pero bilateral, y se generan opacidades en la membrana de la DSMET y en el endotelio. Son opacidades grises geográficas polimorfas, como dice su nombre, individuales o agrupadas, ¿ya? Además se asocia a bandas endoteliales paralelas, blancas grisáceas, como escamosas, como si fueran vías de ferrocarril, ya que eso es lo que se ve en la C. Y estos pacientes habitualmente pueden tener córneas que son de mayor curvatura, alcanzando unas queratometrías de hasta 48 dioptrías, ¿ya? Puede haber edema corneal, pero no es tan frecuente. Eso se produce alrededor de un 20% de los pacientes. Y en eso sí entra como el manejo anterior, que como dijimos, hay que hacer un injerto de córnea. Y importante que estos pacientes pueden tener adherencias iridocorneales periféricas, ¿ya? Y pueden, secundario a eso, hacer un alza de la presión intraocular que se presenta hasta en un 15%. Entonces, además del manejo con el trasplante de córnea, hay que vigilar bien la presión intraocular. Además, a menudo son niños, muchas veces muchos doctores no toman la presión intraocular en niños, lo cual es un error. Hay que tomar la presión intraocular en niños y para poder determinar si es que necesitarían algún hipotensor, ¿ya? Porque estos chicos jóvenes sí tienen riesgo de tener glaucoma, ¿ya? Y eso era lo que les quería contar. Bueno, en verdad es un tema súper infrecuente. Yo creo que de todas estas, yo solo he visto dos, que es la de la membrana basal, no, tres. He visto la de la membrana basal, la Fuchs y la distrofia polimorfa posterior en un paciente. Así que en verdad es bien infrecuente, pero yo creo que hay que tenerlo en la mente y tener las imágenes como para reconocerlo. ¿Ya? Eso.